Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez, y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse, y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Compañeros y compañeras, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Si gustan ir tomando asiento, por favor. Nos acompañan aquí en el Presidium, desde el municipio de Teotihuacán, en el Estado de México, el compañero dirigente Julio Sánchez. Desde Jalisco nos acompaña el compañero Salvador Zaragoza. De la alcaldía Tlalpan nos acompaña el compañero Carlos Nieto. Desde el municipio de Navolato, Sinaloa, nos acompaña el compañero Juan Tomás Sánchez. Desde el municipio de Culiacán, en Sinaloa, el compañero Alfonso Bojorquez Peña. Nos vamos ahora más al norte, hasta el estado de Chihuahua, con el compañero dirigente Librado Tarango. Nos acompaña como cada 8 días nuestra dirigente en el Estado de México, Celina Trujillo. Nos acompaña de la alcaldía Cuauhtémoc, nuestro compañero concejal joven, Saúl Doroteo. Nos acompaña el compañero enlace en el estado de Yucatán, Noé Flores. Desde el estado de Tamaulipas nos acompaña el compañero dirigente del MNE, Baldomero Hernández Correa. De la alcaldía Tlalpan nos acompaña nuestra compañera dirigente y consejera estatal, Claudia López Rayón. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Julio Sánchez, del municipio de Teotihuacán, para que nos dé un saludo. Adelante, compañero. Muy buenas noches a todos, compañeros. Pues bueno, un saludo a todos ustedes desde nuestro municipio de Teotihuacán. Aquí igual nuestras compañeras ahí que me acompañan. Y bueno, muy contentos de estar aquí con ustedes, nuestra dirigente Celina. Profesor, un fuerte abrazo por parte de Teotihuacán. Gracias.
Muchas gracias, compañero Julio Sánchez. Para otro saludo y otra intervención, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Voy a permanecer sentado. Quiero dar un pequeño discurso como un homenaje al presidente Salvador Allende, hoy que se cumplen 50 años del fatídico golpe de Estado en el que murió y se perdió mucho en la historia de toda Latinoamérica. La congruencia es ser consecuente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Es la trinidad del espíritu, el verbo y la materia. Es acercar las utopías, el ideal del mundo al que aspiramos porque ya lo interpretamos. Los idealistas, los que tenemos un ideal y por él luchamos, así lo entendemos. Profesor René Bejarano, compañeros del Presidium, amigos y compañeros todos. El día de hoy se conmemoran los 50 años del criminal golpe de Estado en Chile, perpetrado en contra del gobierno popular del compañero presidente Salvador Allende. Quiero rendir homenaje al hombre congruente y consecuente que llegó hasta ofrendar la vida en defensa de su ideal de democracia y justicia social, la vía pacífica al socialismo. Golpe perpetrado por los peores intereses imperiales y oligárquicos. Hoy cobra vigencia lo que dijo en su discurso histórico que dictó en Guadalajara, en el auditorio universitario que ahora lleva su nombre. Porque son los mismos intereses oligárquicos que ahora nos acechan. En aquel tiempo tuve la suerte de estar allí y escucharlo de su voz. Claro, yo era un muchacho de 14 años y en ese momento no dimensioné el gigante y la trascendencia histórica que eso representaba. En ese tiempo, un grupo de estudiantes repartíamos una carta abierta al presidente Allende, en donde se explicaba también nuestra realidad que padecíamos con nuestro gobierno y que nos obligó a la clandestinidad. Dicha carta, que no puede leer ahora por su extensión y por respeto al tiempo de mis compañeros en la voz, está publicada en su totalidad en el libro que amablemente me proporcionó mi compañero de lucha y amigo Carlos Sepúlveda, El Frente Estudiantil Revolucionario, Nacimiento, Antecedente y Represión, de la autoría del compañero Rodolfo Gaviño Muñoz, de la editorial La Casa del Mago, del compañero también Hermenegildo Holguín, destacado militante del periodismo independiente en México y en el mundo. Finalmente, la historia ha puesto en su lugar a cada uno, ha arrojado al basurero de la historia al asesino execrable que perpetró el golpe y constituyó a Chile en el laboratorio para implementar el modelo neoliberal que padecimos por 30 largos años. Régimen económico imposible en una verdadera democracia. Y al compañero Salvador Allende lo coloca en los más altos altares de la lucha revolucionaria. En dicho discurso también nos hace una crítica a los jóvenes de aquel entonces. Cito: la revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas, la revolución la hacen los pueblos, la revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que han leído el manifiesto comunista y lo han llevado largo rato bajo el brazo, creen que lo han asimilado y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Palabras vigentes ante nuestra realidad de la vida política nacional. Debemos conservar y continuar el avance democrático y los logros alcanzados con este gobierno. Nos menciona también en su discurso que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Los jóvenes viejos desvinculados de su realidad social y los viejos jóvenes que entienden su papel revolucionario en la sociedad, y entre ellos estamos nosotros, los jóvenes vitalicios, a decir de nuestro dirigente, el profesor René Bejarano, que seguimos siendo jóvenes porque seguimos en la lucha para avanzar en los procesos de justicia social y de transformación con el proyecto de la Cuarta Transformación,
que nos exige unidad y organización. En otro de los pasajes menciona algo que debemos conquistar, cito, pero no hemos podido, por ejemplo, nosotros nivelar la asignación familiar porque un Congreso que representa no a los trabajadores en sus mayorías establece como siempre leyes discriminatorias. Fin de la cita. Nosotros debemos conquistar una mayoría popular en el Congreso que represente los intereses de la mayoría trabajadora y no de la élite corrupta, apoyando en unidad y con disciplina a todos nuestros candidatos del proyecto de la 4T. Sigamos avanzando en nuestra lucha de un gobierno popular. Con fe y esperanza cualquier meta se alcanza, y agregaría, con unidad y organización seguiremos avanzando en el proyecto obradorista de la 4T para conquistar la mayoría absoluta en el Congreso y los nuevos gobiernos en sus 3 niveles. Gloria eterna al grande Salvador Allende. Viva la Cuarta Transformación, viva nuestro Movimiento Nacional por la Esperanza, por la unidad y organización a la victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, hoy en su 50 aniversario del asesinato de Salvador Allende. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, buenas noches a todos. Bueno, aquí vamos a regresar a la parte nacional, a nuestro país, y concretamente al paquete económico para este 2024. Este paquete se envió ya al Congreso sin una propuesta de miscelánea fiscal, esto debido a que no se plantearían nuevos impuestos ni aumentos en las tasas de interés. Los impuestos especiales a cerveza, refrescos, cigarros y alcoholes se actualizarán en un comunicado que será publicado posteriormente en el Diario Oficial. Aquí es importante recalcar que la Secretaría de Hacienda prevé un crecimiento del PIB de hasta el 3.5%. Esta proyección se atribuye a un gran optimismo derivado del repunte de la inversión nacional como la inversión extranjera directa y de los beneficios del nearshoring, en el cual profundizaremos más adelante. La Secretaría de Hacienda apuesta a una meta optimista de crecimiento económico para este 2024 y bueno, en los últimos 2 años nuestro gobierno o el gobierno que tenemos le ha ganado a la proyección de este indicador, es decir, a pesar de las muchas críticas a esta cuarta transformación y al modelo económico actual que se llama humanismo mexicano. Y bueno, el pronóstico o el paquete económico prevé que la inflación concluirá en 2024 sobre un 3.8%, que el tipo de cambio se mantendrá fuerte y terminará en el año por ahí de 17.60 por dólar y que la tasa de CETES bajará al cierre del próximo año por ahí del 9,5%. Bueno, aquí vamos a profundizar en el fenómeno nearshoring justamente para nuestro país, la expectativa para este año. Recordemos principalmente qué es el nearshoring. Y bueno, el nearshoring no es otra cosa más que el traslado de la fabricación o transferir los procesos de fabricación a una ubicación geográfica más cercana del lugar donde los bienes o servicios serán vendidos. Es decir, en este caso el objetivo es relocalización cercana de los medios de producción a los Estados Unidos, que bueno, es la búsqueda del mayor consumidor del mundo. Pero bueno, ¿por qué las empresas hacen nearshoring en México? Bueno, una de las soluciones más rentables para este proceso es aumentar la cantidad de trabajo realizado en México y así aprovechar los 3.152 kilómetros de frontera que tenemos con los Estados Unidos. Dicho en otros términos, el nearshoring a México se ha convertido en un tema popular para muchas empresas debido a los beneficios que se pueden obtener. Algunos de los mayores beneficios que México puede proporcionar a estas empresas, sobre todo estadounidenses, son los siguientes. Principalmente cercanía, es decir, se puede transportar mercancías de México a Estados Unidos por tierra o por mar. Por tierra tardan 24 horas o menos, por mar cerca de 48 horas. Y bueno, si consideramos hoy que el Canal de Panamá está emproblemado, en una comparación con el transporte marítimo que dura de 2 a 6 semanas, que es lo que tarda en llegar un cargamento desde Asia. Otra situación importante es la alineación de los horarios, es decir, otra de las mayores ventajas de nearshoring en México es justamente permitir a las empresas estar sincronizadas con los horarios junto a sus equipos de trabajo. Las comunicaciones pueden ser mucho más ágiles
al estar sincronizados los horarios. Otro dato es el ahorro de los costos. Los gastos de envío son más baratos como consecuencia de que las mercancías se encuentran más cerca de su destino final, que es el objetivo. Las condiciones comerciales son más favorables por el Tratado de Libre Comercio TEMEC, que es un acuerdo comercial de alto nivel que apoya sobre todo el comercio. Crea mercados más libres, un comercio más justo y un crecimiento económico más sólido, sobre todo en América del Norte. En otras palabras, este acuerdo moderniza y equilibra las relaciones comerciales entre Estados Unidos con México y con Canadá. También la parte de costos laborales comparativamente con Estados Unidos, el costo de mano de obra en México es considerablemente inferior y los costos salariales por hora de fabricación en México son más baratos o más competitivos que los de China. Cuando se compara la producción entre China y México, la tasa salarial de la mano de obra en México para el año 2019 aproximadamente era de $3.95, cuando en China era de $4.50. Algunas empresas estadounidenses que operan y que tienen bastante tiempo de operar en nuestro país son Whirlpool, es una empresa estadounidense de electrodomésticos, bueno, creo que muy conocida por todos, y actualmente alrededor del 80% de sus máquinas se fabrican y exportan desde México a Estados Unidos y Canadá. Esta empresa tiene plantas en Apodaca, en Nuevo León, en Ramos Arizpe, que es la parte norte, incluso en el Bajío, en Celaya. Honeywell, gigante que produce componentes aeroespaciales, y su fábrica aeroespacial que se encuentra en Mexicali. Y bueno, esto es un componente del grupo aeroespacial de Baja California. La General Motors, que tiene igual muchos años en nuestro país, ha estado en México desde los años 60 y actualmente opera en 4 plantas, en San Luis Potosí, que es el Bajío, Ramos Arizpe en el norte, en Coahuila, Silao, Guanajuato, que también es el Bajío, y en el Estado de México una fábrica de motores. Entonces, bueno, adicionalmente las condiciones comerciales son más favorables. Recordemos que el TEMEC es un acuerdo comercial de alto nivel que apoya el comercio. Esto ya lo vimos, crea mercados más libres, un comercio más justo y un crecimiento económico más sólido, sobre todo en América del Norte. El mercado en crecimiento, el número de envíos transfronterizos está en un aumento constante. Para 2021, más de 5 millones de camiones cruzaron la frontera de Laredo, esto en Tamaulipas, que lo convierte en el puerto interior número 1 de la frontera entre México y Estados Unidos. Adicionalmente, existen más de 40 cruces fronterizos, 8 en Baja California, que hacen frontera con California en Estados Unidos, 7 en Sonora, frontera con Phoenix en Arizona, 2 en Chihuahua con Nuevo México y 6 con Texas, 2 en Coahuila, 1 en Nuevo León, 3 en Tamaulipas, que todos estos hacen frontera con el enorme estado de Texas. Aquí vemos una gráfica donde se ve que, bueno, prácticamente en el siglo pasado era territorio mexicano, California, Arizona, Nuevo México, Texas, que hoy son frontera. Son los 4 países que hacen frontera con los 6 países nacionales, que son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, respecto al valor del dólar, hubo mucha turbulencia, hubo muchas críticas y luego de 7 jornadas consecutivas operando con pérdidas, recordemos que el viernes pasado, 8 de septiembre, el dólar estaba por ahí de 17.60, pero bueno, el día de hoy el peso recupera terreno y hoy se encuentra, hoy 11 de septiembre, se encuentra de 7 pesos con 30 centavos. Aquí la fuente es el Banco de México y todo esto ocurrió porque la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, en una reunión anual en el grupo G20, que son los 20 países más industrializados del mundo, en Nueva Delhi, India, afirmó que la inflación se podría contener sin afectar al mercado de consumo. Bueno, esto lo único que indica es que así como en nuestro país, en los Estados Unidos, también están muy atentos al control de la inflación y bueno, esto es una muestra de credibilidad a ese control de inflación en ambas naciones. Como dato adicional, un poco diferente a este tema económico, vamos a hacer un par de comentarios sobre la aplicación de recursos en nuestro país vía programas federales.
Por aquí un grupo de personas inteligentes se acercaron al profesor René Bejarano, un servidor estaba ahí presente, y bueno, este grupo de personas realizaron un estudio en una población del estado de Michoacán y encontraron un área de oportunidad que puede ser interesante y aplicable a otros municipios, y bueno, como aquí nos visitan gente de varios municipios, por ello es que aquí compartimos esta información. El análisis que se realizó concretamente en un estado de Michoacán, el estado de Contepec, en Michoacán de Ocampo, y fue concretamente sobre los programas federales con disposición de recurso para los municipios. Es decir, en una revisión a los recursos asignados, se encontró que tienen por ahí de casi 43 millones de pesos asignados, cuando se han ejercido 11 millones y tienen pendientes por ejercer o aprobar 31 millones de pesos. Aquí esa cantidad de recursos está por alguna razón pendiente de aplicar, no han sido aplicados, y bueno, aquí el objetivo es hacer del conocimiento o informar a los responsables de los municipios pues que tienen esta alternativa para obtener recursos adicionales o extraordinarios, y que esto está de acuerdo a lo dispuesto a través del ramo 28 y ramo 33 de la Secretaría del Bienestar. Y aquí es muy sencillo el procedimiento a seguir. Se puede tener una reunión en el municipio, esto con el fin de determinar el avance actual, como es el caso de Contepec, o en caso de que el municipio no cuente con algún plan de desarrollo de los antes referidos, pues bueno, se puede proponer estructurarlo, desarrollarlo y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y alinearlo al plan estatal y municipal. Este es a grandes rasgos. Ya si alguien tiene alguna duda o si podemos intervenir en mayor nivel, pues la forma de contacto es mi número móvil, que aquí lo doy, y mi correo electrónico, que también aquí está en la presentación. Bueno, hasta aquí el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información tan relevante. Ahora, para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Juan Tomás Sánchez, desde Nabolato, Sinaloa. Buenas noches, compañeros. Profesor, muchas gracias por recibirnos. Aquí estamos firmes, como siempre. A mi amigo Feliciano, que está aquí por Culiacán, bienvenidos. Sinaloa presente con usted y firmes. Muchas gracias por todos y a todos por estar aquí presentes, y hay que apoyar al profe y a todo el equipo de MNE. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Juan Tomás. Ahora nos vamos a Culiacán, Sinaloa, y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Alfonso Bojorquez Peña. Buenas noches, tengan todos los compañeros. Maestro René, muchísimas gracias por las gratas atenciones y por la participación aquí. De igual manera, darle gracias a mi equipo de Culiacán, Sinaloa, el profesor Feliciano. Voy a ser breve, simplemente les quiero agradecer a todos aquí, a los presentes, por la oportunidad. Me da mucho gusto estar aquí, es la primera vez, pero me siento muy contento, muy motivado con las pláticas, con todas las personas presentes. Hacerles saber que en Culiacán se está haciendo muy buen trabajo en las colonias, calles por calles, casas por casas, con todo el equipo de MNE, también en Sinaloa. Agradeciendo también que tomen en cuenta a los jóvenes, porque en otros tiempos, en otros movimientos no se les toma en cuenta, no somos escuchados. Entonces aquí, de nuevamente agradeciendo que se les está atendiendo, se nos está escuchando, porque los jóvenes somos una gran parte, ¿no?, de la población. Tenemos nuestras necesidades y también estamos interesados, al igual que yo, en estar adentro, ¿no?, del movimiento, estar coordinando, gestionando también cosas. Ya por último, pues quiero reiterarles que estoy a la orden de ustedes. Tienen un buen amigo en Culiacán, Sinaloa, Alfonso Bojorquez. Muchísimas gracias. Estamos a la orden con el movimiento MNE. Muchas gracias, compañero Alfonso Bojorquez, y un gran saludo a todos los compañeros y compañeras que nos ven hasta en el estado de Sinaloa. Y ahora nos vamos más al norte y le cedemos el micrófono para un saludo a nuestro compañero Librado Tarango, desde Chihuahua. Con el permiso del Presidium, compañeras y compañeros, buenas noches. Agradeciendo la generosidad
de mi líder, el maestro René Bejarano, por dejarme participar con ustedes lo que estamos padeciendo en el estado más grande de la República, en Chihuahua, donde es gobernado por el PRIAN. El estado de Chihuahua ha venido de menos a más y de más a menos. Estamos ahorita con una creciente deuda pública. Estamos creciendo en inseguridad. No hay obra pública. Y por si eso fuera poco, los libros de texto gratuitos no son entregados a capricho de la gobernadora del estado, argumentando cosas absurdas, increíbles, porque les pudiera yo decir, en aras de resumir, que el libro se presentó los libros se presentaron a las 2 de la tarde y al día siguiente ya los habían leído y los habían examinado y ya estaban diciendo que eran unos libros con faltas de ortografía, que les faltaban las matemáticas, etcétera, etcétera. En fin, ya estamos comenzando el ciclo escolar y los libros están encerrados en las bodegas del gobierno del estado, y eso es infame para todos los alumnos que tienen derecho consagrados en la Constitución para que sean dotados de sus instrumentos de estudio. Por eso, el día de hoy voy a solicitar de una manera muy respetuosa, con el aval de nuestro dirigente nacional, que esta Asamblea del Movimiento Nacional por la Esperanza se pronuncie y que le mandemos como dirección nacional a la gobernadora de Chihuahua un exhorto o una exigencia para que los libros de texto sean entregados inmediatamente. Y eso lo pedimos porque sabemos que, como bien lo decía el joven ahorita, si la niñez no es bien educada, no es bien orientada con las nuevas técnicas, vamos a tener un retraso de educación muy latente en Chihuahua. Por eso hago esta petición. Les agradezco de antemano que me hayan dado la oportunidad, esperando que seamos apoyados para que podamos llevar esta exigencia en nombre de este gran movimiento al cual me siento orgulloso de pertenecer, y que si lo viéramos desde el punto de vista artístico, me gustaría que ahorita le diéramos una patadita al joven que se integra a nuestro movimiento, y que sea bienvenido y que sean muchos años de lucha. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, compañero Librado Tarango. Y claro que sí, exigirle a la gobernadora de Chihuahua que no se haga. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero concejal por la alcaldía Cuauhtémoc, Saúl Doroteo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros que nos encontramos en este salón. Un muy fuerte saludo a las compañeras y compañeros que nos siguen por medio de las redes sociales. Le agradezco la invitación al profesor René Bejarano por poder dirigirles unas palabras, y mi mensaje va más allá de la alcaldía Cuauhtémoc, que ya en repetidas ocasiones desde aquí he denunciado lo que ha estado pasando. Pero yo quiero platicarles que en días pasados, junto con el profesor René Bejarano, tomamos una capacitación digital y vamos a irnos a una reflexión. El 2024 será el proceso electoral más digitalizado en la historia de nuestro país. La inteligencia artificial fue capaz de impulsar a una señora común y corriente que vendía gelatinas y de la noche a la mañana se hizo millonaria. La inteligencia artificial hizo posible inflar a la señora que hemos bautizado en la Ciudad de México como Xochitl
la señora X. Y la cuarta transformación no puede estar despegada de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Para empezar, necesitamos una pluralidad en nuestros mensajes. Sí, hemos estado recibiendo diversas manifestaciones en esta mesa, pero eso lo debemos de trasladar a las redes sociales. Y si ahorita hacemos un ensayo, yo creo que la mayoría, si no es que casi todos de aquí, tenemos Facebook. La mayoría o casi todos tenemos WhatsApp. Algunos tendremos lo que antes era Twitter, que ahora es X. Algunos tenemos Instagram. Y muy poquitos tenemos TikTok. Pues, ¿qué creen? Que al momento en que nos falte alguna red social de esas, ya nos estamos perdiendo de algo. Ya no estamos viviendo el presente político de nuestro país. Y es que en Facebook, pues bien que nos echamos las historias, ahí nos informamos, como decimos, nos echamos el chisme. En Twitter, ¿cómo le entramos al debate y a la discusión y a las acusaciones y a las fake news y a estar retuiteando la información? Al WhatsApp, pues es el primer vínculo que tenemos con nuestro círculo. Todos aquí, pues lo primero que vemos es el WhatsApp. Y es a lo que más rápido contestamos porque ahí nos enlazamos con vecinas, vecinos, con compañeros, con la misma familia. Ahí saben que directamente van a poder hablar con nosotros. En Instagram, pues cómo nos lucimos en las fotografías, ¿verdad? Cómo hasta a veces le editamos o embellecemos nuestras fotos. Y en TikTok, pues ahí está el material más viral en la actualidad. Ahí está en donde nos podemos informar qué dijo, qué pasó, cómo fue que sucedió, porque a mí me llegó una versión y pues resulta que en el video ya salió otra. Es muy importante el lenguaje que debemos de utilizar en estas redes. Debe de ser un lenguaje adecuado a cada red. Debe ser un lenguaje que podamos hacer llegar a nuestra ciudadanía, a nuestra comunidad. Cada red tiene un impacto único. Ni modo de que en TikTok nos pongamos a subir fotos o en Instagram nos pongamos a subir videos de 10, 15 minutos, pues nadie nos va a pelar. Hay una consecuencia de esta digitalización, que son las fake news, y es en lo que más debemos de poner atención. ¿Sí o no nos decían en 2018, no, Ricardo Anaya va a ganar, Mid va arriba de las encuestas? En 2023 Alejandra del Moral ya tiene la gobernatura, ya alcanzó a Delfina, pero la realidad es otra. Y lamentablemente mucha ciudadanía cree esas fake news. Pues nuestra labor es ir informando. Antes era el casa por casa, ahora es contacto por contacto. Y algo muy importante y con el que yo quiero concluir es, no abandonemos el territorio. Que nos metamos a las redes sociales, al teléfono, no quiere decir que dejemos nuestra labor territorial. No es que dejemos de visitar a nuestros vecinos, que dejemos de hacer asambleas informativas, que dejemos de caminar y terminar de conocer nuestras comunidades, sino que complementemos. Y ya para concluir, coincido con nuestro compañero sinaloense, las juventudes ya no somos el futuro, somos el presente, porque en 2024… En 2024 nosotros vamos a decidir a nuestros gobernantes. Ya las juventudes vamos a ser mayoría. ¿Y qué creen? Que nosotros nos dejamos llevar mucho por esto. Entonces, ¿le vamos a meter a las redes sociales, sí o no? Sí. ¿Nos conviene meterle a las redes sociales, sí o no? Sí. Pues esa es una tarea que nos llevamos todas y todos. Muchísimas gracias, que tengan buena noche.
Muchas gracias, compañero concejal Saúl Doroteo. Ahora le cedemos el micrófono para unas invitaciones al compañero Noé Flores. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Muy buenas noches, presidium, profesor. Pues con mucho gusto los saludo. Les comento que el fin de mes va a ser un recorrido del profesor René Bejarano por el estado de Yucatán. Estaremos presentes el día 29 de septiembre en el municipio de Mérida con un encuentro de líderes y la estructura del MNE. Al día siguiente partiremos al estado de Quintana Roo a hacer una asamblea estatal con los líderes y la estructura del estado de Quintana Roo. Saludos a todos, le mando un saludo muy cordial a nuestra compañera Erika Basurto, la coordinadora de Quintana Roo, y a nuestro compañero coordinador del estado de Yucatán, Filiberto García. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, compañero Noé Flores. Ahora para un saludo le cedemos el micrófono a nuestro compañero Baldomero Hernández Correa desde Tamaulipas. El profe me está incitando a que les baile la chona. ¿Les bailo la chona o les cuento un chiste? Buenas noches, compañeros y compañeras. Profesor René Bejarano, muchas gracias por la invitación. Nomás para hacer un poco de historia, la importancia de la mujer en la vida política de México. ¿Qué pasaría si hoy no fuera 11 de septiembre del 2023, sino 11 de septiembre de 1954? ¿Saben las mujeres qué pasaría? ¿Saben todas qué pasarían? La mujer estaba en una lucha encarnizada porque se reconociera su voto. Hasta antes de esa fecha, la mujer no podía votar en ninguna elección. La primera vez que se validó el voto de una mujer fue el 3 de julio de 1955 en una elección federal. Por primera vez votaron por diputados federales. Ahora, quiero pensar que alguien inventó la máquina del tiempo y nos traemos una persona de esas fechas. ¿Qué pensaría al ver que la mujer se empoderó en la política y que ahorita tenemos una candidata a la presidencia de la República? Sí saben que es Claudia, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Bueno, entonces, imagínense la cara, ¿qué pensaría esa persona que volviera del pasado a este futuro? No creería lo que estaría viendo. Ver que hay candidatas mujeres a la presidencia de la República y que vamos a ganar. Porque la cuarta transformación va a seguir. Y ahí yo coincido con el compañero Saúl Doroteo. Debemos hablar con nuestros compañeros, con nuestros familiares, pedirles que no se dejen llevar por las falsas noticias, que votemos en bloque por la coalición, por la cuarta transformación, porque no nomás debemos ganar las cámaras, debemos ganar con una mayoría calificada, porque de otra manera el presidente no va a poder llevar a cabo las reformas estructurales que se requieren, como lo que está pasando ahorita con el compañero Andrés Manuel. La Corte Podrida Suprema de la Nación ha echado abajo muchas de las reformas del presidente por no tener la mayoría calificada. Por eso debemos salir a votar todos en un bloque opositor contra esos emisarios del pasado que quieren volver a robarse el presupuesto. ¿Es cuánto, profesor René? Muchas gracias, compañero Baldomero Hernández. Ajá, vas tú. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera consejera estatal por Morena, Claudia López Rayón. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes. Les voy a proporcionar un material que lo tendrá Miguel para poderlo compartir con todos ustedes respecto a las circunscripciones electorales en las alcaldías de la Ciudad de México. Les comparto, el pasado 25 de agosto el Instituto Nacional Electoral aprobó la cartografía electoral que establece las circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Es preciso señalar que la construcción política de la Ciudad de México establece que la integración de las alcaldías
incluyen la figura de concejalías, las cuales representan a cada una de las circunscripciones que el Instituto Electoral de la Ciudad de México determine. Como sabemos, las alcaldías son órganos políticos administrativos que se integran por un alcalde y por un consejo electo por votación universal, libre, secreta, directa, para el periodo de 3 años. Los integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas entre 7 y 10 candidatos según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato alcalde y después los concejales con sus respectivos suplentes en el número que se aprobó para cada demarcación territorial. El número de concejales no podrá ser mayor de 10 ni mayor de 15. Los integrantes de los consejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en la relación de 60% por el primer principio y 40% por el segundo. La ley establece que ningún partido político o coalición electo podrá contar con más de 60% de los concejales. Las concejalías de la alcaldía se elegirán por planillas, donde cada uno de sus integrantes representará una circunscripción dentro de la demarcación territorial. Entre las características se deberá cumplir con las planillas. Destacar la siguiente: las fórmulas estarán integradas por personas del mismo género de manera alternativa. Deberán incluir personas jóvenes con edad entre 18 y 29 años de edad y los integrantes de las planillas no deberán aspirar a ocupar 2 cargos de elección popular. Los concejales que se asignen por representación proporcional a cada partido se determinarán en función de porcentaje de votos efectivos obtenidos mediante la aplicación de la fórmula de cociente y resto mayor. Bajo el sistema de lista cerrada por demarcación territorial, la asignación se hará siguiendo el orden que tuvieron las candidaturas en la planilla y se restarán en la población de la lista de principio de paridad de género. De acuerdo con la construcción de la Ciudad de México, las alcaldías quedarían de la siguiente manera. Es esta. Miren, por ejemplo, Coajimalpa se aplicarían en la mayoría relativa 6, Magdalena Contreras 6, Milpalta 6, Azcapotzalco 7, Iztacalco 7 y así sucesivamente, como lo están viendo. El total de las circunscripciones a determinar 121. Para la determinación geográfica de las circunscripciones electorales se aplicarán los siguientes criterios en orden jerárquico: la población, el de configuración geográfica, de identidad social, cultural, étnica, económica y el de mínima afectación. Para ilustrar los cambios aprobados, les presento aquí como ejemplo el mapa de Tlalpan. Como verán, es ese. Ahí se encuentra distribuido. Es importante que nuestras compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza de la Ciudad de México vayan considerando esta información para organizar su trabajo territorial, ya que es de suma importancia y pues para los que aspiren, por supuesto, a una candidatura de la alcaldía o plantearse la posibilidad de ser diputados o diputadas locales o concejales, pero siempre teniendo presente que la unidad es muy importante para recuperar la Ciudad de México en esta nueva etapa, en esta nueva circunstancia en la que nos encontramos y que es prioridad darle continuidad a la Cuarta Transformación. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañera Claudia López, por esta información.
ahora vamos a la sección de temas internacionales, nada más que permítanme hacer un poco más pequeño el video que nos envió nuestra compañera Itzel Ortega, que por cuestiones laborales no ha podido estar con nosotros, pero está siempre atenta de los temas internacionales suscitados este fin de semana. En el aeropuerto Arturo Muy buenas noches, queridos compañeros y compañeras del MNE. Me da compañeros y compañeras del MNE. Me da mucho gusto poder saludarlos y compartir con ustedes lo más relevante en el ámbito internacional. En el contexto de su visita histórica a Chile y Colombia, el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado reforzar los lazos diplomáticos entre estas naciones latinoamericanas. Durante su estadía en Colombia, ha demostrado su compromiso con la cooperación en áreas clave como el comercio, la seguridad y la inversión, participando en significativos encuentros bilaterales con líderes colombianos. Esta presencia refuerza el papel del liderazgo de México en la región y la búsqueda por promover la estabilidad política y económica en América Latina. En su visita a Chile, López Obrador ha expresado su solidaridad con la memoria histórica de ese país, subrayando la importancia de recordar los eventos que marcaron la historia de Chile y toda América Latina, como el golpe de Estado de 1973. Así, esta visita no solo fortalece los vínculos entre México, Chile y Colombia, sino que también resalta la importancia de la unidad y la cooperación en la región en un momento en que la democracia y los derechos humanos son valores fundamentales que deben ser protegidos y preservados. Además, en un emotivo acto que conmemora los 50 años del golpe de Estado en Chile contra el presidente Salvador Allende, el presidente López Obrador envía un poderoso mensaje de solidaridad y memoria histórica. Hace medio siglo, Chile sufrió una de las heridas más profundas en su historia, cuando un golpe militar derrocó al presidente Allende, quien había sido elegido democráticamente. Las consecuencias de ese oscuro episodio aún resuenan en el corazón de Chile y en la conciencia de toda América Latina. Pero para entender completamente estos acontecimientos, es esencial considerar los antecedentes y el papel de los Estados Unidos en la política chilena de la época. La década de 1960 y principios de la década de 1970 fueron testigos de una agitación política en la región. Chile no fue la excepción, ya que enfrentó tensiones sociales y políticas debido a la creciente desigualdad económica y social. Salvador Allende, un médico socialista, fue elegido presidente en 1970 a través de una coalición de izquierda llamada la Unidad Popular. Allende implementó un programa de reformas radicales destinados a nacionalizar sectores claves de la economía, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y reducir la influencia de las empresas extranjeras en Chile. Sin embargo, estas políticas generaron una fuerte oposición tanto a nivel interno como internacional. En este contexto, Estados Unidos desempeñó un papel significativo en la desestabilización del gobierno de Allende. La administración Nixon y la CIA llevaron a cabo una serie de acciones encubiertas para socavar el gobierno chileno. Se proporcionó financiamiento y apoyo a grupos de oposición, se fomentó la agitación económica y se crearon condiciones que llevaron al colapso económico del país. El objetivo era derrocar a Allende y frenar la propagación del socialismo en América Latina. El 11 de septiembre de 1973, el golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet derrocó al gobierno de Salvador Allende. Allende murió en el Palacio Presidencial en circunstancias aún no esclarecidas. Pinochet asumió el poder y estableció una dictadura militar que duró casi 2 décadas y se caracterizó por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones. El presidente López Obrador, conocido por su compromiso con la justicia social y los derechos humanos, ha llevado consigo el espíritu de la memoria y la verdad a su visita.
En este contexto, es importante recordar que México desempeñó un papel fundamental como refugio para miles de chilenos que huyeron de la represión y el autoritarismo tras el golpe de Estado. México abrió sus puertas a los perseguidos, demostrando la solidaridad y la fraternidad entre los pueblos latinoamericanos. La memoria de Salvador Allende y de todos los que lucharon por la democracia en Chile es un recordatorio de la importancia de preservar la libertad y los derechos humanos en nuestras naciones. En momentos en que la polarización política amenaza con deteriorar aún más la democracia en muchas partes del mundo, debemos mirar hacia el pasado para aprender lecciones valiosas. El legado de Salvador Allende no solo es chileno, es latinoamericano. Su lucha por la justicia social, la igualdad y la democracia sigue inspirando a generaciones enteras. El presidente López Obrador, al visitar Chile y Colombia en este aniversario, honra a Allende y a todos los que sacrificaron sus vidas por la causa de la libertad. En este día de conmemoración, recordamos que la democracia y la justicia son valores que debemos proteger y fortalecer en todo momento. La visita del presidente López Obrador es un recordatorio de que la historia nos une y nos llama a trabajar juntos para construir un futuro en el que la democracia y los derechos humanos sean los pilares de nuestras naciones. Muchas gracias, estimados compañeros y compañeras. Les envío un muy fuerte abrazo y que viva Chile y que viva México. En donde tenemos la intención de participar políticamente, estamos fortaleciendo la estructura y como siempre este movimiento pues tiene aceitadita la estructura en el Estado de México y estamos preparados para el 2024. Y como todos lo sabemos, el día 6 de septiembre hubo una excelente noticia para todo el pueblo de México, se comentó de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados el resultado de una encuesta que hizo el Partido Morena con nuestros compañeros y compañeras que compitieron por la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación y tiene una doble emoción porque hoy sabemos que nuestra compañera Claudia Sheinbaum pues es nuestra coordinadora y muy seguramente nuestra próxima presidenta de México. En ese sentido, y comentarles que estuve en el municipio de Hueypoxtla, platicando con compañeras y compañeros de la importancia de la participación política de las mujeres y para mí, voy a ser muy breve, traigo la presentación, pero ya participamos muchos, pero para mí es muy importante esto que comentó el compañero, ir un poco a la historia, pues hace 68 años, el 3 de julio de 1955, por primera vez las mexicanas fuimos reconocidas para emitir un voto en el tema federal en nuestro país. Fue un momento muy importante porque lo seguimos recordando todos los procesos electorales y además pues es un momento de conmemoración porque pues no fue sencillo. Fíjense, la primera asignación, por así decirlo, de un presidente de la República en nuestro país fue en 1824 y pues prácticamente después de poco más de 100 años se permite el voto a las mujeres y pues seguramente no fue una lucha sencilla, corrió mucha sangre, pero hoy el reconocimiento está y eso hay que celebrarlo. Como les puedo decir que a partir de esta fecha, pues el trabajo no fue sencillo, cada década, cada momento, cada año, pues conquistábamos más oportunidades de desarrollo, de participación,
pero fue una lucha de miles y miles de mujeres entregadas a el reconocimiento de las mujeres y, por supuesto, a tomarnos en cuenta. Y así fue hasta la exigencia del 2014. Aquí quiero relevar la presencia y la participación y la lucha de muchas compañeras del Movimiento Nacional por la Esperanza, en especial de nuestra compañera Dolores Padierna, que en ese momento fue senadora. Pero también hay una persona que nuestro movimiento se ha esforzado demasiado por la visibilización de nuestro género, también por encontrar la manera de eliminar todas las formas de violencia, y es nuestra compañera Marisela Contreras, que aquí está. Mi reconocimiento y cariño a tu labor, compañera, de verdad. Y fue hasta el 2019 en el que se logró por primera vez una Cámara Legislativa, una legislatura paritaria, es decir, que teníamos efectivamente por fin el 50-50, que éramos de igual manera la cantidad de hombres y mujeres en esa legislatura, y eso es muy relevante para todos nosotros, porque ahora sí, pues esa paridad es verdadera y se aplica como lo han hecho, e insisto, hubo mujeres de nuestro movimiento que llevaron a ese gran éxito la participación de las mujeres. Platicarles que fue hasta que el presidente Andrés Manuel llegó junto con un bono democrático, en donde se logró también la participación ya más en lo general, esta paridad en todo. Por primera vez un gabinete, bueno, creo que hasta se excedió porque eran más mujeres o son más mujeres que hombres, pero bueno, tendremos que asumir esa responsabilidad. Pero hay mujeres muy importantes y se logró por primera vez no solamente la participación de mujeres en el gabinete, sino que además son compañeras que tienen de las secretarías más importantes, secretarías donde jamás había una mujer dirigiendo, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, la Secretaría, fíjense, una de las más importantes también, la Secretaría de Seguridad. No había un antecedente como de esa naturaleza, y es para nosotros muy importante, y se suma una de las secretarías como la Secretaría de Energía o la Secretaría del Trabajo, y es para nosotros muy importante que compañeras, mujeres destacadas con capacidad, demuestren de lo que las mujeres pues somos capaces. Aún así, enfrentamos todavía muchísima violencia de género, muchísima violencia de política de género, y debemos estar unidas para que esto no continúe. Vamos a luchar todas juntas para que por fin encontremos que hay apertura, pero también el reconocimiento del trabajo territorial, del trabajo en los municipios, en los distritos y, ¿por qué no?, hasta en la presidencia de la República. Platicarles rápidamente que fue después de 1955 hasta 1979, donde por primera vez una mujer fue gobernadora, y quiero destacar que fue en uno de los estados más pequeños que tenemos en la República, que fue Colima, y también Tlaxcala. Son municipios, son estados, perdón, muy pequeños con muy poca población, pero pues al final de cuentas pues fueron gobernadoras y tuvieron por supuesto una destacada participación, no sin antes decir que de estas 9 se logró en una de las ciudades más importantes, o la ciudad más importante, fue que la compañera Claudia Sheinbaum fuera jefa de gobierno, y ha sido de las compañeras que han logrado la reelección. Así que muy bien por los capitalinos. Platicarles que en el 2021 por primera vez existen 9 gobernadoras. Estamos ganando territorio, vamos trabajando
para lograr la paridad en todo, y si podemos un poco más, mejor. Pero se destaca la participación de mujeres muy importantes que han trabajado en favor de los derechos de las mujeres, como la compañera, bueno, ya no voy a decir Claudia porque voy a ver muy insistente, pero está la compañera nuestra, Lorena Cuellar, gobernadora en Tlaxcala, la compañera Laida Sansores en Campeche, por ejemplo, en Baja California, la compañera María del Pilar, en Chihuahua, Maru Campos, en Colima, Indira Vizcaíno, quien es una gobernadora además joven, y eso hay que aplaudirlo. En Guerrero, Evelyn Salgado, en Quintana Roo, Mara Lezama, y en Aguascalientes, María Teresa Jiménez. Platicarles que en el 2023, en una de las elecciones más emblemáticas de nuestro país, los mexiquenses también decidimos darle un voto de confianza a una mujer, nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que dicho sea de paso, hoy es gobernadora o va a ser ya gobernadora en unos días en funciones de la entidad más grande y poblada de nuestro país. Iniciamos con Colima y llegamos hasta el Estado de México, y eso hay que aplaudirlo, compañeras y compañeros. ¿Cómo participaremos las mujeres este día, hoy 2 de junio del 2024 en México? Pues elegiremos por primera vez en la historia de nuestro país a una mujer como presidenta de México. Y quiero decirles que eso pues nos llena de emoción, de verdad, saber que estamos a punto de volver a hacer historia, pero hoy una historia diferente para las mujeres, no solo de México, sino del mundo. Entonces, esto está muy interesante, compañeras y compañeros, y también pues la participación de todas las mujeres. Este día también se elegirán más de 20,000 cargos de elección popular, entre ellos 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 31 congresos locales, 1,580 ayuntamientos, 16 alcaldías y miles de síndicos y regidores en todo nuestro país. Es un momento de definición de poder político y tenemos que conquistar la gran mayoría de estos espacios y, por supuesto, hacer fiesta, porque de todo esto se requiere la mitad de mujeres participando en conquistar el poder en nuestro país. Por supuesto que la paridad de género, como lo dijimos, es un principio general, ya no es una ocurrencia, ya no es una situación que si quieren o no quieren, es la ley y hay que darle mucha atención y la importancia que eso merece. Por último, compañeras y compañeros, las mujeres somos entes políticos por naturaleza, nos involucramos todos los días en la participación política en nuestra sociedad, directa o indirectamente, tomamos decisiones en la vida pública de nuestro país. En un país con 129,000 millones de personas, en donde el 52% corresponde a las mujeres y el 48% a los hombres, las mujeres determinaremos el futuro de nuestra nación. Nos corresponde fortalecernos, ser más fuertes, acceder al poder y lograr un cambio en nuestro país desde una perspectiva de género que nos permita lograr el buen vivir. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias a todas las personas que desde diversos puntos del país se conectan, ya sea en este momento o a lo largo de la semana, con la transmisión que hacemos para informar
en esta Asamblea Nacional Semanal del MNE correspondiente al lunes 11 de septiembre. Agradezco también la presencia en esta asamblea aquí en la Ciudad de México a compañeras y compañeros provenientes de Sinaloa, una nutrida representación, pido un aplauso. También a compañeros y compañeras de Tlaxcala que están aquí presentes, y hay compañeros de Veracruz, de Tamaulipas, nuestro enlace con Yucatán, también está el compañero Librado Tarango de Chihuahua, una buena representación del Estado de México, compañeros de Puebla y desde luego de diversas alcaldías de aquí de la Ciudad de México, entre otros. Esta semana hay muchos temas que comentar, aparte de las excelentes intervenciones que hubo. Lo único que no nos alegró fue que Baldomero no bailó la chona, pero bueno, la próxima semana a lo mejor se anima y ya nos alegra con su sensual baile. López Obrador oficializó el traspaso del Tren Maya al Ejército. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que por decreto se formalizó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo entregue la construcción y operación del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional. El traslado garantizará una buena administración y que en el futuro no se entregue el Tren Maya a particulares. El general Óscar David Lozano Águila será el director de la nueva empresa a cargo del, como le dicen, Jaguar Rodante. También el primer tramo del tren El Insurgente será inaugurado el próximo 15 de septiembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugure la primera fase del tren interurbano México-Toluca, El Insurgente, en compañía de la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, y del gobernador saliente, Alfredo del Mazo. La Fiscalía General de la República apelará la decisión de un juez en favor de Emilio Lozoya. El presidente López Obrador informó que la FGR apeló la decisión del juez que exoneró a Emilio Lozoya del caso agronitrogenados al considerar, según el juez, que el pago de reparación del daño ya fue cubierto por el empresario Alonso Ancira. Todavía no termina de pagar, pues debe más de 100 millones de dólares, expresó nuestro presidente. Las mañaneras son un espacio de libertad periodística. El coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, resaltó que las mañaneras son un espacio de libertad, no de manipulación. No se controlan las preguntas. Señaló que los ciudadanos deben juzgar o calificar la labor de los medios de comunicación, quienes priorizan intereses particulares sobre el derecho de las audiencias. Se anunció un nuevo sistema para trámite de constancias. La titular de la Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que el nuevo sistema para la generación de constancias de antecedentes penales en línea ha emitido más de 279,000 documentos con un ingreso de más de 59 millones de pesos para la tesorería. Respecto al programa de regularización de autos de procedencia extranjera, se han regularizado 1.7 millones de vehículos y obtenido ingresos por 4.378 millones de pesos. Este programa concluye el próximo 30 de septiembre. Ramírez de la Hoz, secretario de Hacienda del Gobierno de la República, entregó a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre la propuesta de paquete
económico para el año 2004. Esta propuesta asegura los recursos necesarios para programas de bienestar, como el aumento del 25% en la pensión para adultos mayores, así como incrementos en los sueldos de maestros y trabajadores del sector salud y fondos para la conclusión de importantes proyectos de infraestructura. La presentación del presupuesto refleja el enfoque del gobierno en el bienestar social y en el desarrollo económico. Como sabemos, se eligió a la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador elogió el proceso interno de Morena que culminó en la elección de Claudia Sheinbaum como coordinadora de la defensa de la transformación, destacando su carácter democrático y sin precedentes. Subrayó que este proceso refleja su compromiso de escuchar la voluntad del pueblo en la selección de su sucesor, marcando el fin de prácticas antidemocráticas. El presidente expresó su confianza en Claudia Sheinbaum, resaltando su integridad, principios, preparación y experiencia como garantía de la continuación de su proyecto transformador. Además, enfatizó que el bastón de mando que le entregó a la coordinadora representa la transferencia de responsabilidad en la tarea esencial de ayudar a los menos privilegiados, subrayando que no es el mismo bastón que recibió él al asumir el cargo en diciembre del 2028. Claudia Sheinbaum recibió la constancia que la acredita como la coordinadora oficial de los comités de defensa de Morena para liderar la Cuarta Transformación de cara al proceso del 2024. Al respecto, conviene hacer algunas consideraciones, comentarios, utilizando un método de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿se acordaron las reglas para la realización del proceso y las encuestas de Morena y los partidos aliados? Sí, sí se acordaron todos los mecanismos, las reglas, los plazos, las fechas, la forma de participación. Y en esos acuerdos se incluyeron señaladamente las propuestas que hizo Marcelo Ebrard, quien, por ejemplo, fue el que sugirió, entre otras, las renuncias de quienes ocuparan cargos en el gobierno en diversos niveles. Así fue como Adán Augusto renunció a su puesto como secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno, y se separaron de sus cargos como legisladores, los senadores Manuel Velasco, Ricardo Monreal, como diputado Gerardo Fernández y el propio Marcelo como canciller. Así se cumplió esta solicitud. También se aprobaron que no fuera solo Morena quien hiciera las encuestas o la encuesta, sino que se hicieran varias encuestas y cada candidato propuso 2 y se rifaron, se sortearon. Y como en el sorteo no quedó ninguna casa encuestadora propuesta por Marcelo, Monreal, para asegurar un proceso tranquilo, declinó su propuesta y una casa encuestadora fue la que propuso el propio Marcelo Ebrard. Y se siguió el procedimiento, incluyendo que fuera una pregunta y no una batería de preguntas, como se acostumbra en otros casos, e incluso se llegó al detalle de que fuera una boleta circular, es decir, que se evitara con ello que se indujera la votación en favor de X o Y, si el nombre de alguno estaba primero y el otro hasta el final. Así en la boleta pues todos tenían la misma posibilidad,
porque ocuparían además el mismo espacio físico. Entre otros acuerdos, no me quiero detener, pero sí fue un procedimiento, un acuerdo que buscaba garantizar equidad, transparencia y que se desarrollara de manera natural el proceso. Este proceso pues fue abierto a la ciudadanía, que esa fue otra de las peticiones que hizo Marcelo, que no fuera solo a la militancia de Morena o de los partidos aliados a Morena. Y por eso se encuestaron a las personas con la muestra o las muestras que se hicieron y se excluyó la pregunta o la contabilidad de ninguno, porque si en la pregunta se hubiera puesto un lugar de los 6 a quién considera, a cualquiera de los 6 o a ninguno, quizás, por ejemplo, algún panista ortodoxo o algún priista muy ortodoxo o un perredista trasnochado, pues hubiera puesto ninguno. Pero de esa manera se evitó que hubiera un sesgo incluso y se desarrolló el procedimiento. Fue una encuesta muy grande. Todo el mundo sabe que cualquier estudio demoscópico con una muestra de 1000 o hasta 1500, pero si es domiciliaria, es todavía más precisa porque se reduce el margen de error. Pero fue un ejercicio que involucró 12.500 encuestas y se acordó previamente que si alguna casa encuestadora entregaba resultados atípicos, no se consideraría. Es decir, que si alguna casa ponía cifras muy disparadas en favor o en contra de alguno de los precandidatos, eso se eliminaría. Pero no sucedió eso. Las encuestas prácticamente arrojaron todas el mismo resultado. Y ojo, incluyendo la casa encuestadora que propuso Marcelo. Por lo tanto, no se puede decir que hubiera o que haya existido un sesgo, una manipulación, una adulteración o algo que pudiera haber generado un fraude, como se ha señalado. Incidencias en todos los procesos hay, siempre suceden, siempre hay rechazo en cualquier encuesta, hay personas que no les gusta ser encuestados, hay lugares en donde es difícil encuestar y se cambia, se busca otro lugar. Y claro, tratándose de un proceso tan vigilado como este, pues podría haber existido algún problema. Y claro que pudo haber simpatías en favor o en contra. Lamentablemente, Marcelo, pues en la víspera del resultado, quizás ya alertado porque los resultados no le favorecían, pidió unas horas antes del cómputo que se repusiera el proceso, lo cual pues hubiera metido en crisis el procedimiento. Además, pues no había una causa justificada al respecto. Y claro, pudo haber existido incidentes o pudieron haber existido incidentes como el que se criticó, que no se le permitió entrar a alguno de los representantes, aunque la otra versión señala que esas personas lo que iban a hacer era tratar de impedir que se hiciera el cómputo. No lo podemos saber. Al final de cuentas, todo eso queda en el terreno de la especulación. Entonces, ¿sí hubo un procedimiento acordado? Sí. Se verificó, se auditó, hubo desviaciones graves, las encuestas arrojaron resultados disímbolos, no, fueron muy homogéneas, incluso hubo sorpresas, que por ejemplo la diferencia entre Adán y Gerardo fuera muy pequeña, pues fue una sorpresa, o que Ricardo Monreal quedara en el último lugar, pues también fue otra sorpresa, pero pues esos son los resultados y lo que la gente dijo, eso es lo que se expresó. Pero además, prácticamente a lo largo de toda la campaña, Claudia
siempre iba a la cabeza en casi en todas las encuestas, excepto en las que publicaba el equipo de campaña de Marcelo. Entonces, es muy difícil que las publicaciones de periódicos como el Reforma, el Financiero, el Universal o casas encuestadoras que a todas luces no simpatizan con la 4T hubieran arrojado esos resultados todo el tiempo. Prácticamente a lo largo de toda la campaña fue lo mismo. No hubo un brinco sorpresivo de Claudia que pasa del tercero al primer lugar o algo así. Fue muy consistente. Por ende, ¿se justifica la inconformidad? Pues eso queda a criterio de quien analiza políticamente, como es nuestro caso, pero no podemos dejar de señalar pues estas observaciones. En segundo lugar, la pregunta ¿es atendible que se anule el proceso y se repita, como lo pide Marcelo? No es un capricho. Al final de cuentas, eso en el terreno de las posibilidades se puede manejar, pero desde luego que tendría un costo político, tendría un efecto que nos colocaría en desventaja, pero también hay la suspicacia. ¿Y qué tal si de todos modos se hace y también hay otras críticas? Porque también podría suceder. Y si ese tipo de presiones, al final de cuentas, se pueden aceptar. ¿Hay en la conducta política una imposición del presidente? Pues no, porque hay otros mecanismos. No se hubieran hecho tantas cosas, si acaso pues, se quisiera hacer ese procedimiento, pues se hubiera convocado al Consejo Nacional o al Congreso Nacional y como en el pasado, pues algunos líderes proponían a una persona y luego todos los demás apoyaban y ya quedaba, que así se estilaba. No fue así. Fue un procedimiento inédito, transparente, de cara a la ciudadanía. Era muy riesgoso convocar una elección abierta, pero la encuesta que se hizo y la forma como se hizo prácticamente fue una elección, porque fue una medición de lo que la gente opina. Los que conocen de encuestas saben que las muestras se aplican conforme a un programa de cómputo, en donde se seleccionan las secciones que son aleatorias y que además corresponden a diversas regiones del país y a diversos estratos socioeconómicos. No se expone o se seleccionan muchas secciones de una región, sino se equilibran y el programa de cómputo asigna. Y luego se va revisando según el avance de las encuestas. Incluso Marcelo pidió un día más para que se hicieran las encuestas y se concedió que hubiera un día más para que se revisara ese procedimiento. Y eso pues es algo que se tiene que considerar. A estas alturas se considera que las encuestas las ganó Claudia Sheinbaum, sin duda. Eso no es algo que se pueda menospreciar. Es reconocido por otros candidatos, por Adán, por Monreal, por Noroña, por Velasco. Y solamente Marcelo tiene críticas y pide que se reponga, aunque no señala abiertamente que él ganó o gana las encuestas, lo cual pues no se creería, no es creíble que eso pueda suceder o haya sucedido a estas alturas. Y ¿se debe descarrilar el proceso de Morena y la 4T? Pues no, porque en el núcleo opositor ya tomaron una definición y ellos ya van en su ruta. Si a estas alturas reponemos el procedimiento, pues eso tendría que retrasar todo y nos afectaría. Además tendría un costo político significativo y
la pregunta que debemos hacer, ¿se justifica plenamente? ¿Se justifica esto? Hay una inconformidad muy fuerte en el seno de las estructuras de Morena. En el Consejo Nacional que sesionó el domingo, se votó por unanimidad el procedimiento y el nombramiento. No hubo un consejero que objetara, uno que dijera no fue legal. En algunos partidos que militamos en el pasado, pues nos volvimos salvajemente gruperos y entonces cualquier designación implicaba toma de oficinas, mítines, plantones, sillazos, peleas, denuncias públicas, motines emocionales, etcétera, lo cual no sucedió, que tiene que ver con que fue un proceso que pues se generó como fue, como viene sucediendo. Es importante que se destaque esto. ¿Estas observaciones son un ataque a Marcelo? No. Nosotros no estamos atacando a Marcelo ni a su equipo, no lo estamos descalificando. Él es un activo del movimiento democrático, es un personaje que merece toda nuestra consideración y respeto, pero al final de cuentas, en la democracia se gana o se pierde. Y como yo he dicho, hay que prepararse para ser candidato o para no serlo. No es algo en donde se tenga uno que deshacer personalmente, destruir su pasado y perder la perspectiva y presionar indebidamente. Hay una presión de parte de Marcelo hacia Morena y al propio presidente, sí. ¿Esa presión va a hacer cambiar los resultados? No. ¿Hay un ambiente de exclusión? No. Desde antes se dijo que quienes quedaran en segundo y tercer lugar podrían asumir la representación de la 4T en ambas cámaras, uno en el Senado y otro en la de diputados. ¿No es la presidencia de la República? No. Pero ya aunque sea ser presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, bueno, pues tampoco es tan poca cosa, porque además genera un nicho de desempeño. Y claro está, es el fin de la carrera política de quien no quedó. En la política, hasta que uno fallece físicamente, no se puede decretar su defunción. Siempre hay posibilidades de mantenerse vigentes en cualquier escenario. Incluso hay políticos que ganan batallas después de muertos, pero, como el Cid Campeador. Pero, pues Marcelo, y lo digo con afecto, podría tener perspectivas si fuera presidente del Senado. No es un chamaco biológico como aquí el compañero Alfonso de Sinaloa, pero es un joven vitalicio como algunos de nosotros. ¿Es imposible que un hombre cuando cumpla 68, 70 años pueda ser presidente? No es seguro, pero no es imposible. Y no estamos hablando de la gerontocracia, del socialismo real, donde el presidente de las juventudes del Partido Comunista Ruso tenía 80 años. No es eso. Pero en América Latina, más allá de dictadores, que hubo presidentes dictadores de avanzada edad, Pepe Mujica fue un presidente muy respetado a muy avanzada edad. Tabaré Vázquez, lo mismo. Biden es un hombre muy grande que tiene la posibilidad incluso de ser reelecto. Por ende, ¿es el fin de una carrera política? Pues no. Quien marca el fin de una carrera política es a veces uno mismo, por las decisiones que toma, acertadas o equivocadas. En la política, cuando uno acierta, es como las serpientes y las escaleras, sube. Cuando uno se equivoca, caes. Pero depende de tu capacidad de resistencia, de resiliencia para reponerte y seguir creciendo. Pero si te sigues equivocando, pues sí, te vas hasta el mero fondo. No es prudente despreciar y desperdiciar el capital político que se tiene. Marcelo jugó un rol muy importante en dos coyunturas presidenciales. Me consta, yo viví esos procesos.
en el proceso del 2000 y en el proceso del 2012. Y son conocidos esos episodios. Pues no existe la repetición en la historia, aunque a veces parece que se repite. El compañero Camacho Solís quiso ser presidente y no fue, porque Salinas impuso a Colosio, aunque Colosio tampoco fue presidente. Y generaron una ruptura, Camacho y Marcelo, por esa decisión. A lo mejor Marcelo está llamado a no ser presidente, pues sí. Solo muy pocos personajes han tenido el privilegio de ser presidentes de la República, pues sí. Ya ni modo, Librado, se te está yendo el tren, pero no debes perder la esperanza, ¿no? De que con el tiempo, si sigues trabajando, igual conquistas la presidencia, pero si no, no te va a pasar nada, no te tienes que angustiar demasiado. En la historia, pues hay que asumir que hay personajes que merecen la presidencia, sí, como Cárdenas, Cuauhtémoc. Él ganó la elección en el 88, sin duda, y no fue presidente, porque la historia es así. ¿No se está repitiendo un ciclo histórico? No. Por eso tampoco se puede trasladar mecánicamente una condición a otra. Lo que se dijo hoy acerca de que lo que está sucediendo en Morena es parecido a lo que existía en otros partidos en otros tiempos, eso es relativo. Sí hay un sistema de partidos en México, sí hay. Y ese sistema de partidos tiene muchas virtudes y muchos defectos. Y en ese sistema de partidos los defectos a veces se mantienen, se reproducen. Pero pues son las reglas del juego y es la clase política que existe. Se le puede impedir a un líder que tiene determinada influencia que se exprese y se pronuncie en favor de alguna candidatura. No. Si ese líder ostenta un cargo, pues lo único que se le puede pedir es que no use el cargo, pero no se le puede impedir que se exprese. Si ese líder es diputado, regidor, síndico, senador o gobernador o secretario de Estado, pues tienen su influencia. Lo que no se debe aceptar es que utilicen su cargo para favorecer. Hubo diputados, regidores, síndicos, senadores que apoyaron a Marcelo, sí. ¿Utilizaron su liderazgo? Sí. Pero hubo otros que se pronunciaron por Claudia. ¿Hubo gobernadores que no apoyaron a Claudia? Sí, me consta. Víctor Castro apoyó a Adán, por poner un ejemplo, y Rutilio en Chiapas también, y el gobernador de Tabasco también apoyó a Adán, y el de San Luis Potosí pues apoyó al del Verde, pues sí, y el hermano de Ricardo Monreal pues apoyó a su hermano, pues sí, esas cosas pasan, no es raro, pero eso quiere decir que mecánicamente ya se tradujo eso en una operación perversa para imponer una candidatura, no. Que tenemos que mejorar los procedimientos, pues sí, pero pues son aproximaciones. Fue lo que se pudo hacer y fue el mecanismo inédito para dar un resultado determinado. Ahora vienen las preguntas hacia el futuro. Si coincidimos en que es muy difícil que prospere la impugnación que presentó Marcelo, pues porque además los que hemos estado metidos en litigios políticos electorales sabemos que se requiere determinar causa, modo, persona, presentar las pruebas. No basta con afirmar que en tal o cual lugar alguien no hizo una encuesta. Y eso es muy difícil de revertir. La verdad, creo que esa posibilidad no existe. Marcelo ya rompió con la cuarta transformación, ¿no? Él está haciendo una crítica al proceso en Morena, pero al mismo tiempo ha señalado que reconoce y valora el liderazgo del presidente. Su discurso está siendo crítico de la cuarta transformación, hasta ahora no, hasta ahora.
Esperemos que no derive en eso. ¿Qué perspectivas tiene él hacia el futuro? En primer lugar, ¿es posible que sea candidato del PRIAN-RD? Pues no, porque una señora que falsamente dijo que vendía gelatinas ya es la precandidata de esa coalición. Y a estas alturas, pues imagínense, va a ser muy difícil que ellos den marcha atrás. Candidato independiente, pues tampoco, porque ya se venció el plazo. Ya los que pidieron, ya lo hicieron, que tendrán que cumplir requisitos, como fue Eric Flores, el que fue dirigente del PES, Verástegui, el de la ultraderecha, y Ulises Ruiz, uno que fue del PRI. Fueron los únicos 3 que pidieron registro como candidato independiente. Y entra la duda, en el Movimiento Ciudadano, aunque este partido no ha nombrado candidato, es una posibilidad abierta, pero tampoco es segura, por varias razones. Primero, porque al interior de ese partido hay quienes dicen que es preferible tener un candidato del MC. La otra es que la estrategia del Movimiento Ciudadano es tomar distancia de los 2 grandes bloques, uno del PRIAN-RD y otro de Morena, PT, Verde. Marcelo, ¿con quién está identificado? Pues con la 4T. La estrategia de presentar un candidato de la 4T en la coyuntura siguiente, pues puede, en lugar de favorecer al MC, debilitarlo, porque van a decir que es lo mismo. Y no es lo mismo que lo que hizo Ricardo Mejía en Coahuila, que pretendió ganar el discurso de la 4T a través del PT, que era un partido aliado, o es un partido aliado de Morena. Acá no. Entonces esa es una posibilidad que al propio MC no le conviene, pero es cuestión de cálculo político. ¿Le va a restar votos a Morena? Puede ser. No podemos menospreciar, nunca en política conviene. ¿Le va a restar votos a la señora X? Podría suceder. ¿Va a hacer crecer al MC si lo acepta? Podría ser. ¿Lo pueden neutralizar? Podría ser. Son apuestas de cálculo político. Pero por lo pronto, a todas luces, se ve que no se pudo amarrar un acuerdo con el MC, como hoy se pretendía anunciar, y entonces se propuso esta impugnación y darse un tiempo para convocar a crear un movimiento progresista. En primer lugar, ese movimiento ya existía, así se llamaba al interior del PRD el grupo de Marcelo, que luego languideció cuando Marcelo se tuvo que exiliar por la persecución que desencadenaron contra él Mancera y los Chuchos. ¿Puede crear otro partido? Pues sí, pero para competir en el 24 no, porque los registros para competir en el 24 se obtuvieron en el 21 y hasta después del 24 se va a abrir una nueva oportunidad para registrar nuevos partidos políticos. ¿Puede como asociación política nacional hacerlo? Sí, pero las asociaciones políticas no tienen posibilidades de registrar candidatos, que ahí entra otra cuestión. Muchos de los que apoyaron a Marcelo, pues lo hicieron legítimamente, pero también tienen aspiraciones. Buscan ser, aunque sea candidatos, a puestos de elección popular. Muchos se van a mantener ahí, pues puede ser que algunos sí, pero puede ser que muchos no. Yo sé que en la política pues hay, además de convicciones, intereses, y que a veces los intereses predominan por encima de las convicciones. Y claro, no se le ve un futuro promisorio a un movimiento así, al del movimiento progresista. ¿Es posible que decrezca en lugar de crecer? Sí. ¿Quiere decir que ya está resuelto el tema? No. La propia candidata a la presidencia, coordinadora, Claudia, ha mantenido abierta la expectativa de un acuerdo. ¿Se debe cancelar? No. ¿Debemos iniciar, como en otros partidos, una purga, una campaña de descalificaciones contra los que apoyaban o apoyan a Marcelo? No. Se les debe llamar a la cordura, a la participación, a la responsabilidad y a la inclusión, a la madurez y a la claridad política y a la congruencia.
pero pues al final de cuentas cada quien es libre de tomar sus propias decisiones y son respetables, pero no necesariamente compartibles. En el seno de nuestro movimiento hubo compañeros y compañeras que apoyaron a Marcelo y nadie me va a poder a mí decir que yo les dije no lo hagan, nunca, a nadie. Los respetamos a todos, así como hubo muchos que apoyaron a Claudia y algunos a Adán, básicamente entre esas figuras, y en la base ciertamente a Noroña. Esos fueron los. Pero ahora tenemos que cerrar filas. Yo le pido a los militantes del MNE que cierren filas con Claudia Sheinbaum. Es el momento ya de dejar atrás el proceso. No es ya el momento de la querella, de la división. No debemos repetir procesos de desgaste, de deterioro, que finalmente nos terminan destruyendo como en otros partidos y en otros procesos. ¿La competencia ya está resuelta? No. Todavía tenemos que hacer mucho para ganar las elecciones del año que viene. Y eso implica la unidad. Tenemos que seguir insistiendo en la necesaria unidad del conjunto de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Ojalá al final de cuentas termine imponiéndose. Pero la unidad, aunque haya mecanismos para presionar, tampoco se construye con chantajes. Hay límites, hay posibilidades de tomar en cuenta presencias, opiniones, posiciones, puntos de vista, todo eso es válido, pero al final todo tiene un límite y no se puede conceder todo el tiempo para terminar siendo rehén de quienes todo el tiempo presionan, porque si no, al final de cuentas, tienen más poder de influencia los que se oponen, los que critican, los que se resisten, los que se indisciplinan, los que no son institucionales, que los leales, y eso tampoco en política es recomendable. Tiene que valorarse a todas las personas. Sí hay vicios en la política que a veces se reproducen y hay que ir buscando la manera de modificarlos, pero pues somos seres humanos imperfectos, somos quienes hacemos la política y todo pues es muy relativo. Se puede criticar cómo se hacen las cosas o cómo se dejan de hacer. Yo podría señalar pues el financiamiento que hubo de las precampañas, tanto en el bloque opositor como en el nuestro, y eso no impide que al final de cuentas la gente opinara. Sí hubo publicidad en muchos lados, algunos gastaron más en publicidad que en otros, invirtieron más, pues sí. ¿Eso les ocasionó un triunfo? No. ¿Hubo algún candidato que gastó muchísimo? Tal vez sí. ¿Y sin embargo ganó? No, no necesariamente. El gasto influye determinantemente. Sí puede influir, pero no necesariamente. Y así podríamos hablar de otros muchos factores. Ahora, ¿qué es lo que está en juego? ¿El destino del grupo que apoyaba a Marcelo, el destino del grupo que apoya a Claudia o el destino del país? Y claro que hay proporciones. Son respetables las aspiraciones de todos, por legítimas que sean, las opiniones, los intereses, los equipos, las trayectorias, las historias, todo eso es respetable y debe valorarse. Pero al final, lo que debe determinar más importante es el destino de un proyecto de nación. ¿Y ese está en riesgo? Sí. ¿Y debemos nosotros contribuir a poner más en riesgo ese proyecto? De ninguna manera. Al contrario, tenemos que reducir los riesgos y las posibilidades. Por eso les invito a la reflexión. Hemos sido cautos, cuidadosos, responsables, pero los líderes también tenemos que marcar directrices, opiniones y tratar de no equivocarnos. Y a todas luces, sí, lo que la gente dijo, y yo creo que no se equivocó, es que la mejor propuesta fue la de una mujer, que ya se resaltó aquí la importancia, y que esa mujer es Claudia Sheinbaum, y eso es algo que nosotros debemos no solo respetar, sino apoyar, promover,
generar las condiciones para que gane, porque ganando ella, ganamos todas y todos, y gana el país, y evitaremos el regreso de las fuerzas retrógradas que quieren que se instauren las viejas políticas que estamos tratando de dejar atrás. Ese es el tema y ojalá pronto se vaya decantando, pero también que nosotros trabajemos, que se vea, que se avance, que nuestros compañeros se entusiasmen, participen. Ya ayer Claudia señaló algunas tareas a cumplirlas. Están claras las directrices, ahora hay que trabajar sin que nos distraigamos en querellas desgastantes que en nada nos van a permitir avanzar. Esa es la orientación política y espero que así se asuma. Muchas gracias, compañeras, compañeros. En otros temas vamos a tener que analizar más adelante, en otras sesiones, las renuncias que ya se han venido presentando en la perspectiva del proceso electoral del 2024. Por ejemplo, el titular del Ejecutivo reconoció la trayectoria de Javier May y agradeció su trabajo al frente del Fonatur, quien anunció que renunciará a su cargo para buscar la candidatura en Tabasco. A esta renuncia se sumaron las dimisiones de 2 destacados funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien deja su cargo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la renuncia programada para el 15 de septiembre por parte de la actual alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Vamos a tener que analizar las 9 nominaciones que están pendientes de gobernaturas. Va a haber elecciones de gobernador en Guanajuato, donde gobierna el PAN, en Jalisco, donde gobierna el Movimiento Ciudadano, en Morelos, donde gobierna Morena a nombre del PES en el pasado, en Veracruz, donde gobierna Morena, en Chiapas, donde gobierna Morena, en Tabasco, donde también gobierna Morena, en Yucatán, donde gobierna el PAN, igual que en Guanajuato, y desde luego la Ciudad de México, en total 9. Tlaxcala no, y Puebla, que también gobierna Morena. Son las 9 elecciones. Se tienen que ponderar el género, ¿sí? Hay 2 versiones, que tienen que ser 5 candidatas de 9 por la equidad. Pero también hay la opinión de que Morena desde el 18 al 24 ha competido o va a competir en 32 elecciones y que lleva en esas, hasta ahora, 23, 12 mujeres, y que por lo tanto ya para alcanzar la mitad solo tendría que poner 4 en lugar de 5. Bueno, de todos modos son 4 o 5. Es una complicación porque hasta ahora en las encuestas que se conocen, solo en una entidad encabeza una mujer por parte de Morena, que es Veracruz. En todas las otras, el primer lugar en las encuestas la encabeza un hombre, hombre. No los voy a mencionar a todos porque sería muy largo, pero se tiene que analizar. ¿Es deseable que alguna de las mujeres trascienda y crezca y gane la encuesta? Es deseable. Y si no sucede, pues se tendrá que tomar una decisión política, porque tampoco se puede violar la ley. Y eso es parte de lo que también se tiene que analizar aquí en la Ciudad de México, que no es una elección poco importante, es muy relevante. Creo que es la más importante de las 9, por ser la capital del país. El próximo jueves vamos a hacer una reunión del MNE, a que invitamos a todos los militantes del MNE en la alcaldía Cuauhtémoc, para platicar de este tema a nivel estatal. Es a las 7 de la noche ahí en el Foro Aztlán. Y vamos a hacer un análisis del proceso político en la Ciudad de México, en donde pues hay complejidades diversas, también en la oposición, que hay muchos candidatos, algunas personas hasta delirantes, en el delirio, en la falta de
ecuanimidad emocional, pero pues todo eso forma parte de la lucha política y vamos a tener que evaluarlo para no equivocarnos y tomar la mejor decisión. Y así, en cada entidad, en Jalisco, en Chiapas, en Guanajuato, etcétera, para la parte que sigue y así sucesivamente en todo el proceso. Vamos a tener que ir dándole curso a todas las decisiones para evitar más rupturas. Y lo mismo que dijimos en la presidencia tiene que pasar a los otros niveles. Hay muchas compañeras y compañeros que deben ser candidatas y candidatos y si se respetan los procedimientos democráticos debieran reconocérseles, sí. ¿Puede haber errores? Sí. Hay que tratar de que estos no sucedan. ¿Puede haber injusticias? Sí. Pero tenemos que tratar de seguir adelante en todo ese proceso para asegurar que nuestros objetivos se cumplan. Y es parte del trabajo político que se tiene que hacer. Y cada paso pues hay que irlo analizando respectivamente según se vayan dando las condiciones y como se vayan presentando las circunstancias en cada lugar. Por otra parte, el presidente señaló sus prioridades en el tiempo que le queda en su mandato, poco menos de un año. En primer lugar, busca concluir todas las obras, destacando que estas no son simples construcciones, sino que también representan la garantía del derecho del pueblo a la salud. En segundo lugar, es fundamental para él que todos los programas de bienestar continúen y se fortalezcan, enfocándose en el bienestar de la población. Y en tercer lugar, su objetivo es evitar cualquier déficit, ya que su principal preocupación es el beneficio y la prosperidad del pueblo, no el éxito de las corporaciones o los sectores privilegiados. El presidente celebró el fallo del juez en Estados Unidos en Río Bravo, agradeció el apoyo de las autoridades de esa nación y reconoció la decisión del juez del Tribunal de Justicia que ordenó al gobierno de Texas retirar las boyas gigantes que colocó en el Río Bravo para impedir el paso de los migrantes. Como ya se sabe, López Obrador y Biden se reunirán en San Francisco en noviembre. Respecto a la reunión de trabajo que tendrá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en San Francisco, California, en noviembre próximo, el titular del Ejecutivo dijo que los objetivos principales serán las acciones para fortalecer la integración económica de América del Norte y la atención a la migración desde la inversión de los pueblos de Centroamérica. Ya nuestra compañera Itzel y otros compañeros hicieron señalamientos con respecto a la visita presidencial que nuestro presidente hizo a Colombia y a Chile, también el recuerdo que mencionamos hace una semana de los 50 años del golpe de Estado que terminó con la muerte del presidente Salvador Allende. Les mandamos como cada semana el resultado de la encuesta de aceptación o de aprobación del presidente, que no tuvo cambios, prácticamente está igual, no deja de ser importante. Esta semana, pues fuimos a Puebla, nos reunimos con el secretario de Gobierno, estamos preparando una visita a aquella entidad para hacer una asamblea estatal del MNE que se va a llevar a cabo el sábado 7 de octubre en la capital del estado. De una vez les avisamos y ya les informaremos en qué lugar. También estuvimos en una asamblea estatal muy exitosa con compañeros de Guerrero. Lástima que no quisieron ir, tenían todos los gastos pagados por ustedes, pero al final eran los gastos pagados, pero fue una reunión muy exitosa. Vamos a seguir con nuestros recorridos y visitas. El próximo jueves 14 tenemos en la mañana un recorrido por la alcaldía Miguel Hidalgo con los compañeros de allá del bosque de Chapultepec. Y en la tarde, como ya dije, tenemos una asamblea del MNE en la alcaldía Cuauhtémoc en el Foro Aztlán.
La próxima semana, el 23, nos toca estar en Sinaloa, en Los Mochis, como dicen allá, y en Guajade, que se comen la S. Luego, como ya dijo Noé, estaremos en Mérida, Yucatán, el 29, y el 30 estamos afinando la visita a Quintana Roo. Como ya les dije, el 7 de octubre nos toca estar en Puebla, el 14 en Zacatecas y el 21 en Aguascalientes. Y así vamos a ir visitando, estaba poniendo de acuerdo aquí con Librado para ir otra vez a Chihuahua, nos falta ir a Campeche, a Coahuila, a Nuevo León, entre otras. Ah, sí, cierto, el 28 ya estaba programado Campeche, se me estaba olvidando. Y vamos a visitar las otras alcaldías. Ya hemos estado yendo a Iztacalco, como ya dije, vamos a ir a Miguel Hidalgo, tenemos la visita a Cuauhtémoc y el 1 de octubre, el domingo 1, estaremos en Tlalpan, ahí con la coordinación de las compañeras y compañeros de Tlalpan, y pretendemos visitar las 16 alcaldías para ir afinando también nuestra participación en la Ciudad de México, que es una prioridad. Vamos a seguir trabajando después de esta gira del 28, pues aunque no lo crean, nos vamos a ver después de muertos. No es que vayamos a revivir, sino después de la Semana de Muertos. Vamos a seguir en toda la estrategia en noviembre y lo que queda del año, porque ya en los meses que siguen, pues así va a ser, y cumpliendo todas las tareas y las expectativas. Hay que seguir haciendo el análisis político de cada lugar, de cada región, de cada sector. El análisis fortalece y la estrategia es lo que genera después el análisis. Y ya lo dijo Saúl Doroteo, es importante ahora en esta nueva etapa acudir a las redes sociales. La contienda que viene va a ser básicamente a través de esos mecanismos, lo que se diga o se deje de hacer. Eso está siendo visualizado muy claramente en Guatemala, por ejemplo, en la más reciente elección, en Ecuador, donde va a haber elecciones, en Argentina y así en cada entidad. Y México no va a ser la excepción, es la nueva manera de hacer política y nosotros nos tenemos que modernizar, actualizar, aprender a utilizar las nuevas tecnologías de la información en nuestro favor para que no las utilicen en nuestra contra y ni siquiera sepamos cómo reaccionar. Hay que estudiar, hay que prepararse para la nueva etapa que es mucho más compleja que la del pasado. Yo confío en que vamos a estar a la altura de las condiciones y que vamos a lograr nuestras metas, compañeras y compañeros. Les ofrezco una disculpa porque creo que hoy sí me tardé un poco más, pero era necesario fijar una posición clara, indubitable, para que todo el mundo sepa por dónde hay que ir para no equivocarse. Muchas gracias y buenas noches. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno.